¿Empiezas tú? Empiezo yo. Hola amigos, una nueva navegación. Esta vez vamos a ir desde la isla de Inusa, que está al norte de Quíos, hasta Lesbos. Nos Hasta separan Lesbos. 40 millas. Vamos a ver si podemos hacer por lo menos la mitad a vela. Así que nada, esperemos una navegación tranquila. En YouTube no habrá documental sobre la isla de Inusa, es muy pequeñita, de 14 metros cuadrados, y es una isla principalmente de armadores. Todas las casas grandes, súper bonitas, son de los armadores famosos de antiguamente, y ellos no querían que viniera turistas, entonces la han isolado bastante, y de hecho ahora es una maravilla porque ¿cómo se puede decir? Solitaria. No va a haber vídeo en YouTube, pero sí va a haber un pequeño reportaje de un museo súper especial que hay aquí en la isla, Es muy interesante. el museo marítimo que aconsejamos ver, y la especialidad se lo decimos. No, que lo vean en el blog. Ah, lo veréis en el blog. Pero bueno, que hemos estado aquí ¿cuántos días? Pues, Relajados en una calita súper chula, y bueno, es para descansar. Ah, sí, hay una panadería en la carretera, en la calle principal, subiendo las escaleras, que es deliciosa. he visto por aquí ahora mismo, iban dos juntos. ¡Yujú! Nada más salir de la isla de Inusa. Mírala, no hemos salido ni 2 millas. ¡No! Les ha asustado, creo que el mototaxi este que pasa, que va para allá a 50 nudos, les ha asustado. ¡Ah, qué pena! Jolín, eran súper bonitos. Siempre que navegamos cerca de las costas, como es este caso, entre la isla de Oinusa, que está ahí, y la isla de Quíos, que está ahí, mantenemos una vigilancia extrema. Ya sabéis que nosotros navegamos sin cartas de papel. Ya lo siento por los puristas, pero entiendo que ocupan espacio, son molestas y yo no las uso. Uso solo cartografía electrónica. Cuando pasamos por estos pasos estrechos, la vigilancia debe ser constante y diría que maníaca prácticamente. Fijaros aquí que tenemos estas agujas que tenemos aquí delante, con una sonda, fijaros, una sonda de 30 metros a un cable de distancia, salen esas agujas desde 40 metros de profundidad como alfileres hacia arriba. Muchas de ellas, pues claro, saldrán en la carta náutica, obviamente, pero en las cartas electrónicas pues salen de esta manera. Bueno, ya sé que el Garmin hace así, no se ve, y en la Navionics tenemos esto. Además tenemos un nudo y medio, 2 nudos de corriente, porque el agua, la masa de agua con viento de norte que tenemos, viento de norte, la masa de agua viene por aquí, se encañona aquí en este estrecho, y todo esto tenemos una corriente muy fuerte. A medida que nos vayamos acercando con donde sea más estrecho, más corriente vamos a tener. Apenas vamos a 4 nudos y medio cuando deberíamos ir a una velocidad de 5 y medio, 6 nudos a motor tranquilamente. Ya os he dicho en otros vídeos que toda la navegación que se haga en esta parte del Egeo, en la cual tengamos que hacer norte, ya sabéis que nuestro destino final este año va a ser Estambul, si podemos subir incluso un poco más, lo haremos. En esta parte del Egeo, de las esporadas occidentales, siempre que tengas que hacer norte, vas a tener sí o sí que aprovechar un día que no haya viento de norte, o sea,
no esperes viento de sur porque te va a pasar todo el verano y no vas a navegar. Entonces hay que esperar los días en los que al menos no hay viento para poder remontar a motor. Hoy vamos a hacer 40 millas, ya tenemos la caña por la popa, esperemos que esta vez tengamos más suerte. Esperemos que sea una navegación tranquila a motor, que podamos jugar al ajedrez tranquilamente, pero eso sí, una vez que salgamos de esta zona de peligros constantes, bajos, piedras, barcos que se cruzan. Mucha atención. Regina, de Marí, ¿me recibes, cambio? Que te oigo muy mal, Javi. ¿Qué tal todo por ahí? ¿Tienes viento? No se va a apreciar porque está lejísimos, pero allí al fondo, bueno, lo que vemos es Turquía, obviamente, pero ahí hay un barco de guerra. Voy a intentar hacer un zoom a ver si conseguimos verlo. Es un barco de guerra, pero me ha llamado la atención que tiene ice. Siempre hemos pensado que no tenían ice, o que que no los usaban, que no los ponían nunca, siempre están de incógnito, ¿sabes? En plan, sus rollos de guerra y eso. Pero fijaros que tiene, y mira lo que pone, NATO Warship, de la OTAN, un barco de guerra de la OTAN, 130 metros, tal, va a una velocidad de 7 nudos, destino no definido. Creo que es la primera vez que me encuentro un buque de guerra, ya sea patrullera, aunque sean las pequeñas, grandes, que lleve el ice encendido, o sea que el ice lo tienen, saben cómo funciona. Me sigue sorprendiendo que se metan los pelos del micrófono en los patitos. No, ahora en serio, me sigue sorprendiendo bastante que estamos en junio, 18, 20, 22 de junio y no hay un alma por la calle, o sea, solo vemos cargueros en el ice, vemos cargueros a lo lejos, ni siquiera los vemos con nuestros ojos, o sea, es que yo miro el horizonte, que a lo mejor puedo abarcar 60, 80 millas y no veo ni un barco pequeño, todo lo que veo son cargueros. Esto se debe al COVID, principalmente. Decidme qué opináis vosotros, no sé, en esta parte del mar Egeo, no sé, pero me extraña, no veo barcos de charter, los puertos están vacíos, no hay nadie por la calle. Esto puede deberse al COVID. Sé de buena tinta que muchos de las personas que viven en Sudamérica, Argentina, Chile, Ecuador, Bolivia, que tienen barcos aquí, no han podido llegar, no tienen los permisos o las vacunas o lo que sea que necesiten para llegar a Europa y tienen sus barcos aquí. Todos esos barcos no navegan desde hace 2 años. Y luego, por otra parte, el batacazo financiero que ha sufrido todo el mundo. Esto hace que la gente que tiene los barcos en el varadero no tenga las vacaciones o no tenga el tiempo para venir porque se tienen que ocupar de los asuntos económicos primero. El caso es que este es el segundo año que estamos prácticamente solos, o sea, da igual donde vayamos, no encontramos a nadie. Y eso, al principio, nos estaba gustando. El primer año, por ejemplo, el año pasado, cuando llegamos a Milos, por ejemplo, fue una satisfacción llegar, navegar todo el rato sin ver a nadie, llegar al fondeo, ser los únicos, llegar al puerto vacío completamente. Pero ahora, después de 2 años, la segunda temporada, es un poco el sentimiento
agridulce, ¿no? Porque sí es verdad por una parte que vayamos donde vayamos estamos solos, vamos a las islas, vamos a los museos, vamos a ver yacimientos, vamos a ver lo que veamos, estamos prácticamente solos, pero da cierta tristeza, ¿no? Es muy triste. Es verdad que cuando el mar está lleno de charter también es muy triste, pero son como tener una mascota, ¿no? Las echas de menos, cruzarte con un barco de vez en cuando, ¿no? Y luego también, pues si necesitas ayuda o necesitas algún tipo de cosa, pues ver un barco en el horizonte al que puedas llamar por radio o lo que sea, ¿no? Siempre te da una cierta tranquilidad, aunque bueno, es una tranquilidad relativa, porque tú piensas que te pueden ver y no te ven, e incluso llevan la radio apagada, ¿no? Me está dando que pensar esta soledad. Pero bueno, las cosas han venido así, hay que aceptarlas como vienen. Los navegantes tenemos esa cualidad que sabemos que no podemos cambiar casi nada. Simplemente podemos adaptarnos, orientar nuestras velas y seguir navegando. No hay mucho más que hacer. Adelantarte a los acontecimientos y vivir lo que te toca. A veces toca bueno, a veces toca regular y a veces... A lo mejor ahora se ve mejor. Es la fragata 214 con bandera alemana que ahora nos está pasando por estribor. Primero pasó por aquí por babor, ya da la vuelta y ahora nos está escoltando. Nosotros vamos a pasar un trozo de las aguas de Turquía haciendo uso del paso franco, ¿no? Que permite a cualquier embarcación cruzar las aguas de un país en su derrota hacia el destino. Es curioso lo de ver esta fragata porque las tensiones entre Grecia y Turquía de cara a la opinión pública pues han aflojado un poco, pero realmente vemos que no han aflojado nada. Hemos encontrado en Quíos patrulleras italianas, patrulleras francesas, ahora vemos una fragata alemana y esto es la frontera, toda la frontera de Europa con Turquía. Entonces, claro, todos los países prestan ayuda a defender nuestras fronteras, las fronteras de Europa, que no son las fronteras de Grecia, son las fronteras de Europa. Ya me gustaría que pasara lo mismo en Ceuta y en Melilla, y con los asaltos a nuestras fronteras, que no son nuestras fronteras, son las fronteras de Europa. Y como preveía la meteo, hemos tenido suerte, hemos salido más tarde, hemos preferido salir más tarde a navegar, sabiendo que el parte decía que entre las 2 y las 3 posiblemente iba a entrar un viento que nos podía ayudar, y automáticamente, en cuanto que lo hemos visto, hemos sacado nuestras alas. Y hombre, no es que vayamos volando, porque vamos a 4 nudos, pero al final una travesía que iba a ser de 8 horas la vamos a hacer en 10, pero al final 5 a vela y 4 a motor, con lo cual 5 y 4, 9, por 4 y 4, no, 4 y 4, 8. Qué mal estoy.
hemos llegado, hemos llegado a la isla de Lesbos. En la isla de Lesbos hay dos bahías. Dos bahías que son como dos, para los españoles, como el Mar Menor. Dos pequeñas lagunas, bueno, de pequeñas no tienen nada, porque una mide 12 millas. Colpos Lleras y la otra Colpos Calonis. Fijaros cómo es. Entonces nosotros estamos aquí entrando por esta... Hay que entrar por esta especie de ría, por aquí, y al fondo llegaremos al fondeo. Voy a intentar ir a vela, porque hace 3 horas que vamos a vela, y sería chulísimo poder hacer los 2 o 3 giros que nos faltan a vela. Pero no sé, es un poco delicado. ¿Cómo lo veis? Pues parece que dentro de esta especie de ría hay como unas brisas, que no es el viento dominante que teníamos fuera, y si pasamos esta punta de aquí, mirad el viento que nos viene por el través, si pasamos esta punta, que parece que sí, luego ya nos dejamos caer y el fondeo está aquí. Así que parece que llegamos a vela. Es la primera vez que navego por un canal de estos así tan estrechos. Además es la primera vez por el que pasamos por aquí, o sea que no tengo ni idea de nada de lo que hay. Y pasar a vela es realmente emocionante. Solo los que navegáis a vela podéis tener una idea. Hija. Pero no, se me está yendo la ceñida el viento, además de muy poco. Voy a fluir un poco. Demoros un poquito. Lo peor son las caídas de viento. Por ejemplo, si tienes un viento de 8 o 9 nudos, cuando va a caer a 6, Ya puedes tirar un poco, ¿eh? estoy fastidiado. Cuando baja, porque en cuanto que baja, otra brisa dominante te puede entrar por otro sitio y se acabó la fiesta. De momento tengo 5 nudos de viento, así que me voy a arrastrar como sea. Como sea. Fijaros que estoy a punto de pasar la punta esa. Si me pongo al través de la punta, pues que tengo ahí piedras ahí, el sotavento ahí a 15 metros, el motor apagado. Voy a ir más por el medio del canal, ¿eh? Ahora el viento me viene muy ya de atrás, de la aleta, entonces voy a recoger la mayor. Y voy a intentar arrastrarme con el Génova hasta donde pueda. Que no llego, pero bueno. Es que no me da, tengo que pasar por ahí. No sé, lo veo muy justo, ¿eh? Ahora ya no. Ya no hay viento aquí dentro, amor. Hay 7 nudos. Yo creo que llegamos con la brisa esta, ¿eh? Joder, no lo sé. Vamos a 2 nudos. Bueno, lo vamos a intentar. ¿Es ahí dentro? No, es allí atrás. Pero cuando viremos esa punta, ese bajo que hay ahí, lo pillamos un poquito ya más de través y saco la mayor otra vez y vamos hasta la otra punta. No sé, yo creo que llegamos. No te caigas. Es que no te caigas, se está metiendo el viento súper, súper, súper por la popa y de popa cerrada no vamos. Y estamos pasando por al lado del islote este, que vamos, que está a 50 metros. Pero claro, no me dejo caer más para allá. Si lo pasamos,
Si lo pasamos ya estamos, ¿eh? Si lo pasamos llegamos. Si pasamos este pedrusco, llegamos. Pero está el Génova quejándose ya. Mirad las banderas. La bandera de Mallorca, ¿eh? La de más arriba. Que no os confundáis. Pues hemos pasado el pedrusco, lo tenemos ahora mismo por el través. Volvemos a ganar un poquito de ángulo con el viento. Y parece que sí, entonces ahora solo tenemos que salvar aquella punta de allá y ahora la salvamos seguro, o sea, hasta allí vamos seguros. Vamos a la absurda velocidad de 2.32, así que vamos a tope, ¿eh? Llegamos a vela al fondeo. Digo que me recuerda a Mesolongi. A Mesolongi. También tiene un canal así que entrabas por la isla, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo, pero Que había flamencos y todo. no era tan verde y era más recto. Y más estrecho. Y era más recto y más estrecho. Esto es más bonito. Todo el mundo dice que la isla de Lesbo es súper guay, que la gente se enamora. Pues Menos mal que nosotros ya venimos enamorados de casa. entonces yo... Martínez. ¡No! Primeros atisbos de flaqueza. No. Venga, Petite Marie, venga, hasta el fondeo. Es que ahí hay un bajo, no lo veis, pero ahí hay un bajo. Y claro, no quisiera por ir a vela tener que embarrancar. Pero bueno, voy a ver si consigo unos graditos más. Porque si paso este canto de aquí, después tengo que hacer así y pum, ya me caigo. Y el viento lo tengo así, por la popa. Ya sé lo que estáis pensando, listos. Que por qué no voy con la mayor, ¿no? Porque con la mayor así, la mayor no se desventa, la meto a una banda y no se desventa. Y es verdad. Pero es que, como no he venido nunca por esta zona, venir con la mayor para recogerla, tirarla aquí y tal, es un poco lioso. En cambio el Génova lo recojo en un plis. Aunque sea eléctrico, en un momento... Coño, que me caigo. Para mí el Génova es más fácil de maniobrar, ¿no? Pasarán con un camión y llenarán las vasijas de agua para regar los olivos. ¿No? Sí, cada olivo tiene su vasija. Bueno, aquí en el fondo. Allí no. No, pero aquí sí. Venga, toca cambio de banda. ¿Ya no hay, amor? Vale, cambio de banda hecho. Porque lo tengo tan por la popa que ahora, como tengo que ir virando a estribor, el viento va a pasar un poquito a este lado. Y a lo mejor llego con el Génova sin mayor. Entonces vamos a hacer eso. Conforme vayamos virando a estribor, el viento va a ir subiendo hasta ponerse por el través. Lo que parece que ahí dentro no veo nada de viento. Parece ser que vamos a virar ahí y se acabó la película. Y ya vamos a tener que poner el motor. Pero lo vamos a seguir intentando. Bueno, esto está hecho. Estamos entrando en el último tal. Vamos a ir hasta allí, hasta el fondo. Con un viento de través de 7-8 nudos. Que esto no es viento, esto es una brisa. Pero con esta brisa es con la que vamos a, cuando lleguemos allí recogeremos la vela, Marit soltará el ancla y maniobra a vela todo el canal de Lesbos. Recogemos un poquito de vela para llegar aún más despacio si se puede.
Que no es mentira que el motor está parado, ¿eh? El motor está parado. Vale, cojo la vela. Un momentito y... Vale, fondo 20. Voy a sacar un poco la mayor para que el viento empuje el barco, para en vez de dar con el motor atrás, que está parado, saco un poco la vela. Entonces el viento lo va a empujar y vamos a conseguir tensar un poquito la cadena. Vale, pues no sé, no es porque lo haya hecho yo, pero joder, ha salido cojonudo. Nos vamos a quedar al costado del Nautica este y nos vamos a quedar perfectamente. Pues 40. nada, hemos hecho toda la maniobra a vela al final, ¿eh? Nos ha salido perfecto, como si lo hubiéramos hecho toda la vida. Estamos en el fondeo de Lutra y os vamos a enseñar algunas cosas de la isla, pero no os asustéis, porque no vais a hacer como el vídeo de Icaria o el de Kios, que son muy largos. Voy a enseñar dos cositas por aquí y ya. Hay un montón de cosas que ver aquí en Lesbos. Pero esto es un canal de navegación. No, es un canal de nosotros dos y lo que vemos lo veréis vosotros. Pues hala, donde hay capitán no manda marinero. ¿Por qué lo digo yo?